¿Qué onda? Bueno, aquí estamos otra vez. Esta es la segunda clase sobre la lengua náhuatl. Como se dijo en el video pasado, vamos a ver un poco más sobre la pronunciación y la escritura. Yo soy el autor, y sin más, pues vamos a comenzar. Ok, cosas importantes. La pronunciación. Si bien en la clase pasada se explicó un poco, vamos a ampliarlo un poco más. Primero, la X. Bueno, esta X tiene un sonido de SH. Ya saben, sha, she, she, bro, what the fuck, sho, shu. Entonces tenemos palabras como Xochimilco, Tlaxcali, Mixcoatl o Texcoco. Número 2. La doble L que vemos en algunas escrituras no es una L como podríamos pensar. Es más como dos L's juntas. Una es una terminación y otra es para otra sílaba. Claro que al momento de pronunciarlo se escuchará como una sola L, pero es algo así el caso. Por ejemplo, con la palabra Cali. Cal, esta L es la terminación de cal y esta otra es para li, formando Cali. Por ello esta doble L se presenta en muchas palabras, y si bien se podría omitir, no lo vamos a hacer. Porque es muy útil para otras cosas que veremos más adelante, entonces cuidado cuando vean esta doble L, porque no es una L. Entonces ejemplos de estos tenemos cuali, tlali, calpuli. Este caso es similar al latín, con palabras como stella, puella o bella, en los que simplemente esta doble L es eso, dos L's juntas. 3. El sonido típico, como esta TL, realmente tiene un sonido de una sola TL. Sé que es raro de explicar, pero poniendo un ejemplo, no se puede decir atl, es más común akl, como si fuera un solo sonido. Sé que es complicado de explicar, pero haz de cuenta que es como si echaras aire por los lados de tus cachetes, por lo que tendríamos palabras como atl, etl, tletl, e incluso a mí me cuesta pronunciarlo. Y si bien estoy dando parámetros para que la pronunciación sea la más adecuada, realmente disculpo si alguna vez me equivoco o me vale madre la pronunciación. Espero no hacerlo, no es la intención, pero bueno, sigan practicando. En algunas palabras escritas con la grafía latina convencional encontramos cosas importantes, como la H. Esta tiene dos sonidos, cuando está antes de un diptongo vocálico, es decir, que está básicamente atrás de dos vocales. Esta se pronuncia como una W, pero cuando la H está después de una vocal, su pronunciación será más como una J. Ejemplos. Comenzamos con la palabra huehuetl, que es un instrumento de percusión tradicional de los pueblos nahuas de Mesoamérica, especialmente usado por los mexicas. Es este tambor vertical que puede que alguna vez has visto. Y bueno, tenemos escritura común con H. Después vemos un grupo de vocales, por lo que su pronunciación será como una W. Mismo caso con la palabra huacali. Así que cada que veas una palabra escrita así, su sonido será más como el de una W. Y al menos aquí se escribirá usando el carácter de Huitzilin, que es como igual una W, ahí lo puedes ver. Bien, ahora tenemos el caso contrario, en una palabra como tachtli, que quiere decir padre, donde la H la tenemos como una terminación y su pronunciación es más como una J, es tachtli. ¿Se escucha ese pequeño saltillo? Ese. Esta se escribe como un simple puntito, lo que indica este saltillo u oclusión glotal en español. Debido a esto muchos escriben esta indicación como una simple H, a veces con una rayita abajo, como una J, como este símbolo medio raro o como una apóstrofe. Si ves esto, todo quiere decir lo mismo, es una oclusión glotal, todo indica eso, y al menos en este sistema solo es un mero puntito. Mismo caso con la palabra cuicaj. Este sistema, como puedes ver, es una forma más sólida y estándar para poder escribir el náhuatl y evitamos tantas variaciones. Ahora, justamente hablando sobre diptongos, es común ver conjuntos vocálicos, y hablando de eso, para ello tenemos a todos estos.
Estos son grafías que hacen esto un poco más sencillo, un solo carácter para representar un conjunto vocálico. Con ellas, coatl, serpiente, se podría escribir de la siguiente manera. Ahora, ¿cuándo usar uno y cuándo usar otro? Pues eso depende de ti. Las dos son correctas. Esta es un poco más para textos, libros y todo tipo de cosa académica. Y principalmente es la que vamos a usar en este curso y en este tipo de videos. Ahora, si hablamos de una escritura más común, del día a día, rápida y que puedes escribir tú, pues podrías tener estas de aquí, que son un poco más rápidas. Ahora, todas estas son las siguientes. Chécalas. Ahí puedes ver qué grupo vocálico representan. Y bueno, vamos a poner un ejemplo en sus dos tipos de escritura. Ahora, siguiendo con esto, tenemos que recordar, como se dijo en el anterior video, que todas esas palabras en el náhuatl son graves, entonces la sílaba tónica es la penúltima. Y bueno, no lo olviden. Y por último, en cuanto al uso de números, usaremos los indoarábigos, estos de toda la vida, clásicos que usamos hoy en casi todo el mundo. Aunque bueno, si me da la gana también usaré el sistema maya o el romano, pero bueno. Finalmente, para cerrar este apartado y esta clase, debido a la mezcla entre el español y el náhuatl, tenemos más vocabulario, principalmente sustantivos, que no son tan fáciles de escribir con ese sistema de grafías, lo que son nombres de personas, algunos lugares, o de objetos y cosas del mundo contemporáneo que no tienen una traducción tal cual. Así que lo máximo que se puede asemejar es, digamos, una adaptación fonética, por así decirlo. Así que en estos casos necesitamos otro grupo de grafías que nos ayuden a esto, traídas directamente desde el español, las cuales son las siguientes. Así que vamos a ver algunos ejemplos de cómo se usan. Este es un caso interesante porque, al menos en el español, no se puede escribir una palabra con doble R. Pero en el náhuatl lo que pues es principal es el sonido, es la fonética. Entonces, si se escucha como una doble R, aquí no tenemos ese problema de no escribirlo por leyes gramaticales. Como se escucha, pues se escribe. Entonces, una doble R se indica así, como podemos ver en rinoceronte o rinocerontli, que es un tipo de adaptación fonética. Este tipo de adaptación fonética se puede dar en muchos sustantivos que son traídos de otros idiomas, pero pues se dan acá. Y por mi parte, ese es el fin de la clase, pero no del video. Así que ya teniendo en cuenta estos aspectos para tenerlos más afinados, podemos proceder a lo que continúa. Muy bien, clase número 3. Ahora sí, empieza lo bueno. Vámonos recio con el náhuatl. Y lo primero que haremos será empezar con el vocabulario, y lo haremos con sustantivos. Un sustantivo es una palabra que se usa para nombrar personas, animales, cosas, lugares, ideas o sentimientos. Es una de las categorías gramaticales más importantes del lenguaje y están en todos los idiomas, creo. En el náhuatl los sustantivos tienen 5 terminaciones básicas: li, tli, tl, in y huitl. Siempre que veas o escuches en una palabra con estas terminaciones, esto indica que es un sustantivo. Claro, hay excepciones, quizá varias, pero recuerda, esas son las bases. Así que dicho eso, vamos a ver algunos ejemplos. Con li tenemos cali, teocali, chili, tlachtoli o pili. Con tli tenemos tochtli, achtontli, o tlanechtli. Con tl
tenemos tepetl, coatl, cihuatl, tlacatl o atl. Con in tenemos michin o olin. Y finalmente con huitl tenemos xihuitl, axiahuitl, chalchihuitl o texihuitl. Visto eso, ¿con qué vocabulario comenzaremos? Pues con el del salón de clases. Y sí, lo sé, ya lo sé. Este tema es técnicamente contemporáneo, pero funciona. Así que trae tu cuaderno y pon atención, apunta bien. Comenzamos con el vocabulario escolar. Ok, claro, no es todo el vocabulario escolar, pero es la parte más básica de este, es lo más común. Así que bueno, todo el material que estemos usando en este curso lo voy a dejar en la descripción para que puedan checarlo y puedan leerlo. Comenzamos, como no, con la palabra escuela. Esta comúnmente se tiene como tlamachtiloyan. Si lo traducimos de una forma muy literal, se tiene como lugar de enseñanza. Así que escuela, tlamachtiloyan. Profesor, temachtiani. En un caso más específico para decir profesora o maestra, sería sihuatemachtiani. Generalmente en el náhuatl, esta cuestión del género, en casos más específicos, se puede indicar agregando la palabra cihuatl al inicio, que significa mujer. Así que, profesor temachtiani, profesora o maestra, sihuatemachtiani. El salón de clases o el aula escolar, temachticali. Si hablamos de una silla, un asiento o un pupitre, para todo es ikpali. Si hablamos más específicamente de un escritorio o una mesa tal cual, es akopechtli. Espero que estén tomando nota y vamos con los útiles escolares. Lápiz, teconali. Pluma, totolacatli. Libro, amochtli. Diccionario, amochtlachtoli. Cuaderno, tlacuiloamochtli. Lapicera, icalo. Goma, chipahuatl. Sacapuntas, texali. Tijeras, teposchimani. Gis, tiza o tizatl. Justamente la palabra tiza sí es de origen náhuatl, así que pueden dejarlo como tiza o tizatl si quieren agregar esa parte final. Mochila, tlaxquipili. Naturalmente te estás preguntando, si nada de todo lo anterior existía en el pasado y nada de esto de tus útiles escolares o tus colores mapita existían en la época de Akamapishli, entonces ¿de dónde estamos sacando todas esas traducciones? Bueno, a excepción de tiza, que es una palabra que sí viene de aquí. Y no me estoy inventando nada. Esto sigue la lógica de otros idiomas y claro, de varios diccionarios especializados, y tomando en cuenta esto después de comparar y ver varias traducciones y ejemplos, estos son los significados más cercanos y que tienen mi visto bueno. Un ejemplo de cómo se llegó a esas traducciones es el siguiente, por ejemplo, lápiz. Tal cual la palabra moderna de lápiz deriva del latín lapis, que quiere decir piedra. En la Edad Media y parte del Renacimiento se usaban minerales blandos para poder escribir, por lo que el lápiz es básicamente una piedra para escribir. En este caso, teconali, totalmente traducido, es carbón, por lo que su origen es similar al anteriormente planteado, teconali. En caso de la pluma o bolígrafo, todos sabemos que antes se solía escribir con plumas de aves, por lo que la pluma es pluma actualmente. En este caso, totolacatl es literalmente pluma de ave. Y me encanta cómo en estos dos casos el significado, en cuanto a su origen, es similar al que tenemos en español. Un ejemplo más, amochtli. Amochtli tal cual no se refiere a esto, sino más a esto, a este tipo de códices. Al igual que libro, del latín libre o librum, que en realidad no hace referencia a esto, sino más a ese tipo de papiros. Aunque claro, con el tiempo fue evolucionando hasta llegar a lo que tenemos actualmente. Un último ejemplo más que me gusta mucho recalcar, cuaderno. Un cuaderno es básicamente un libro en el que escribes, un libro de notas. En inglés, para los gringos, es notebook,
un libro de notas. Y Tlacuilomochtli es prácticamente lo mismo. Tlacuilo, del verbo escribir, y Amochtli, libro. Y diccionario, bueno, el libro de la palabra. Es curioso cómo en muchos casos otras lenguas y otros idiomas sirven bastante para poder entender otros y poder medio armar un poco palabras o significados que no se tienen tal cual. Pero bueno, sigamos. Pizarrón. El pizarrón, o para los gringos, whiteboard. Esto lo remarco porque white, blanco, es la característica más significativa de un pizarrón en la actualidad. Así que lo podemos tener como dos versiones: Tlacuilpan o Ixtactlacuilpan. Las dos son prácticamente sinónimos. Si quieres resaltar que un pizarrón es blanco, puedes llamarlo Ixtactlacuilpan. Pasando a un tema un poco más general, no solo de las escuelas, sino de cualquier estructura o edificio o lugar, tenemos los siguientes. El piso o el suelo es tlali. Una pared, tepamitl. Techo, tzacuali. Ventana, catlanechtli. Estos términos se entienden por sí mismos, pero en caso de que uno quiera ser sumamente específico de que pertenece a un edificio, una casa o algún lugar o estructura, podemos agregar el sufijo de cal, que hace referencia a cali, casa, pero que también hace referencia a cualquier estructura, lugar, casa, hospital, se entiende. Por lo que podríamos tener caltlali, caltepametl, caltzacuali, etc. Aunque bueno, se entiende por sí mismo. Volviendo a los materiales escolares, tenemos el plumón, que el plumón es básicamente una pluma grandotota, así que podemos llamarla hueytotolacatl. Aunque bueno, si esperan un término un poco más cercano a marcador o rotulador, lo más cercano sería llamarlo tlamachiotiatl. Aunque personalmente me gusta más hueytotolacatl. Y por cierto, lápices de color, un lápiz de color, tus colores mapita, se les puede llamar teconaltlapali, unión de teconali, que tenemos como lápiz, y tlapali, color. Yéndonos hacia el apartado de las materias, la verdad es que el libro de matemáticas es azul y el de español es rojo, y listo, fin de la discusión. Pero yendo un poco más en serio, español, o bueno, lengua, lenguaje, taller de lectura y redacción, o como sea que se llame esta materia en tu escuela, si es español, pues literalmente la dejamos como español, así sin más. Es un nombre extranjero y creo que está bien dejarlo así. En cualquier otro caso, creo que podríamos dejarlo como tlachtoli. Matemáticas. Para matemáticas tenemos tlapohuelmatilistli. Para historia, huehuematilistli. Química, tlacuepamatilistli. Física, yucayomatilistli. Biología, nemilismatilistli. Un poco de explicación. Bueno, matemáticas proviene del verbo contar, tlapohual. Química, de tlacuepalistli, que es cambiar, transformar. Exactamente como describirá la química el señor White. Técnicamente, la química es el estudio de la materia, pero prefiero verla como el estudio del cambio. Física, de yucayotl, forma. Biología, de nemilistli, que es vida, pero en un concepto más general. Todo esto haciendo referencia a su etimología real que tenemos mayormente en el español. Si notaste, todas, o al menos la gran mayoría, comparten el matilistli al final. Esto es similar a la palabra logía en disciplinas como geografía, biología, psicología, etc. Básicamente logía proviene del griego logos, que es palabra, razonamiento, estudio. Se entiende como un estudio de. En este caso la palabra matilistli significa conocimiento o sabiduría. Así que basándonos en lo anteriormente dicho, así es como quedaron esas traducciones. Ahora que tienes un mejor concepto de sustantivos, puede que también te estés preguntando, ¿cómo puedo formar el plural? Y es sencillo,
Y bueno, para al menos a este curso lo estandarizaremos con la forma más empleada. En el español, para poder formar el plural, solo tenemos que agregar una S o una S al final, dependiendo del caso, claramente. Aunque en el inglés sabemos que es similar, también cuentan con ciertos plurales irregulares y con unas cuantas reglas más. En el caso del náhuatl, se tiene 3 formas para lograr este plural. Usaremos la primera, pero claro, no está de más que puedan conocer las demás por si acaso. Usando la segunda, terminación tin. Se quita la terminación del sustantivo o parte de esta y solo se añade el sufijo tin. El otro método es quitando la terminación del sustantivo o parte de esta, se dobla la primera sílaba y se añade el sufijo tin. Esas dos formas, por alguna razón, no admiten su formulación en ciertos casos y en algunos casos puede ser un poco más ambiguo, cuando hablemos de sustantivos más irregulares que los clásicos que suelen usarse siempre. Caso que puede ser mucho menos complicado con esta última opción, que es la primera, que a su vez suele ser la más reconocida y la más usada, en donde se pierde completamente la terminación de algunos sustantivos, aunque depende del caso. En el quinto caso solo se queda la y solo tenemos que agregar el sufijo me al final y ya está. De esa forma tenemos sustantivos en plural. Podemos decir se cali o me calme, y calme, etc. Por ello, en muchas palabras es preferible dejar la doble L, como se dijo al inicio, ya que de esta forma es más visible el dejar una y eliminar la terminación para poder formar plurales. Por eso es bueno indicarlo. Y bueno, creo que esto es todo por ahora. Hay más términos que verán en el vocabulario y materiales de clase que estaré dejando, pero los veremos en las próximas clases para que se puedan entender más fácilmente, donde entraremos más en los sustantivos y cosas así. La próxima clase será acerca de los pronombres personales, un poco los verbos y los números. Y ya con todo eso tendrán las bases suficientes de la lengua para después poder adentrarnos en otros temas, como los posesivos, descripciones, verbos transitivos e intransitivos, reflexivos, el pasado, futuro, metáforas, etc. Pero poco a poco. Por el momento me despido. Espero les interese el tema. Me disculpo por mi no tan exacta pronunciación y por algún otro detalle que haya omitido. No soy un experto, pero haré lo mejor que pueda. Gracias y hasta otra.